Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar del coche eléctrico, pero no de los pros, sino de algún contra, como en este momento está ocurriendo en Corea. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues la situación en Corea del Sur es un tanto alarmista en este momento, y es que vamos a decir que últimamente ha habido una serie de incendios, y cuando se incendia un coche eléctrico, pues hay que ver la magnitud. Bueno, llegados a este punto, ya sé que habrá, en este caso, adeptos, detractores del coche eléctrico, pero desde luego a los adeptos no les gusta nada cuando se habla del tema incendio, y lo primero que dicen es que hay mayor número de incendios en coche de combustión. Nunca se habla de los incendios del coche de combustión. Bueno, desde aquí decir que si hay situaciones en las que hay que hablar puntualmente de algo, como en este caso, de lo que supone a nivel social los incendios del coche eléctrico, pues tendremos que hablar de ello. Otra cosa, pues sí, totalmente de acuerdo que el coche de combustión, en cuestión de números, ocurren más incendios que lo que es en vehículo eléctrico de batería. Otra cosa es que las ecuaciones tienen más de uno y de dos factores o parámetros. Entonces, decir esto, decir los coches de combustión se incendian más, es como decir una y una son dos. Eso no es una ecuación, es una suma. Una y una, dos. Dos y dos, cuatro. Pero si queremos tocar todos los aspectos, para eso ya hace falta una ecuación. Y entonces vamos a decir que si bien el coche de combustión incendia más veces, no me atrevo a decir el número, porque hay fuentes que dicen que el coche eléctrico pudiera ser un tercio de las veces que incendia uno de combustión. Otros hablan de otros números, pero en fin, vamos a decir que incendia menos el coche eléctrico. Pero sin embargo aquí la cuestión es la magnitud de daños que ocurre cuando hay un incendio de un coche eléctrico, por un lado. Eso es un factor. Pero otro factor es el factor imprevisible. Y es que cuando un coche eléctrico se ha mojado, resulta que ya no sabes cuándo va a entrar eso en ignición, cuándo te va a montar un incendio, ni dónde. Y por otra parte, si no se ha mojado, pues también, porque no será la primera vez que no se sabe por qué ocurre la fuga térmica y de buenas a primeras empieza a arder. Bueno, pues quiero matizar esto, o sea, yo aquí ni voy contra el coche eléctrico ni a favor. Es más, diré lo que digo siempre, y es que pienso y estoy seguro de que el coche eléctrico será la tecnología definitiva para el futuro. Estoy seguro de que va a ser el coche eléctrico. ¿Que por el camino incluso se va a dar la mano con el de hidrógeno? Pues sí, seguramente. Pero estoy seguro de que el coche eléctrico ha venido para quedarse. O sea que desde aquí no pretendo ni generar pánico, ni el no recomendar la compra de un producto, todo lo contrario. Sin embargo, creo que hay que hablar tanto de los pros como de los contras. Y bueno, pasamos al tema Corea del Sur. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en Corea del Sur? Pues lo que ocurre en tantos y tantos sitios, que de un tiempo a esta parte pues hay incendios que sí, que no son muchos, pero que son muy escandalosos porque son de una gran magnitud. Entonces aquí el problema es que el ratio que tiene el incendio de un coche eléctrico pues desde luego no tiene nada que ver con uno de combustión. Por otra parte, el de combustión se incendia cuando tiene un accidente de tráfico. En un accidente es probable que se incendie. Sin embargo, el eléctrico, ya digo, se puede dar el caso de estar aparcado en un parking y de buenas a primeras la fuga térmica. Este es el problema, lo imprevisible y una vez que ocurre, precisamente la magnitud, pero luego encima también la duración, lo que dura un incendio de estos, pero luego encima también la toxicidad y luego lo que contamina. Es una serie de cosas que desde luego, como digo, es una ecuación a aplicar. No es decir, pues los de combustión se incendian más. No, son muchas más cosas. Entonces, todos conocemos a algún bombero o todos conocemos a alguien que conoce un bombero. En mi caso, pues este hombre cuenta que cuando llegan allí, pues obviamente no se puede hacer nada más que acordonar y esperar a que eso deje de arder. Por supuesto, intentar controlar los daños. Entonces, eso es lo que hacen bomberos. Acordonan y controlan a ver los coches adyacentes. Pues mira, parece que las llamas van a llegar hasta allí. Pues entonces entro de manguera. Pero lo que no entras de manguera es al foco, porque resulta que el litio lo que haces es avivarlo más todavía con el agua.
Luego entonces, pues lo dicho, los bomberos llegan y esperan a que deje de arder ese coche, ni más ni menos, eso es lo que hacen. Pero luego también dicen, todo ese agua con el que estamos arrastrando toda esa sustancia tóxica, ¿a dónde acaba? Pues en la alcantarilla. O sea que esto es curioso porque hay que tener en cuenta que el coche eléctrico nace sobre todo como un coche ecológico, como una tecnología ecológica. Y sin embargo, cuando nos damos cuenta de todo lo que está surgiendo alrededor de esta tecnología ecológica, la pregunta es, ¿hemos acertado? ¿Vamos bien por este camino? Bueno, pues en definitiva, Corea. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente en Corea? La gente está en una situación social de pánico en este momento con el coche eléctrico, porque últimamente ha habido varios incendios, pero el último pues ha sido aparatoso, en el sentido de que ha sido en una comunidad de vecinos y por lo visto era una comunidad bien grande porque se tuvieron que desalojar 800 personas, de las cuales 23 acabaron hospitalizadas. Este es el problema. Pero si entramos en daños materiales, pues tenemos que ir a 100 coches dañados por culpa de uno que se incendia, más otros 40 siniestro total. O sea, 140 vehículos afectados porque se incendia uno. Entonces, claro, esto desde luego no es comparable. No estamos acostumbrados a la magnitud de un incendio de este tipo, desde luego en un coche de combustión. Así que algo habrá que hacer. Y desde luego, tal y como va el camino de las baterías, pues se resolverá solo, porque más tarde o más temprano entrará la batería sólida, la cual ya, pues, todo esto de la combustión espontánea y demás, seguramente se ahorrará, yo creo que casi en su totalidad, creo yo. Pero es que, claro, si vamos a esperar a eso, podemos esperar 15 o 20 años a que se empiecen a instalar en todos los coches, pero luego que se empiecen a retirar todas las baterías que haya en el parque móvil. Luego entonces podemos tener aquí este problema de los incendios durante muchos años. Y entonces para mí esto es un problema. Y como digo, para mí no le resta importancia al problema decir se incendian más los de combustión. No lo es. Eso es como cuando hablamos de la energía nuclear, que tiene muchos adeptos también, y dicen qué pocos accidentes tiene una central nuclear comparados con lo que sea, y te lo comparan con otra fuente de generación. Pero no es eso, es que para un accidente nuclear, la magnitud que tiene, para uno que ocurra cada, qué sé yo, cada 50 años, el daño que hace, desde luego es para pensárselo, ¿eh? Bueno, por otra parte, las autoridades pues se ven absolutamente incompetentes. ¿Qué es lo que están diciendo las autoridades en este momento en Corea? Pues están resolviendo diciendo que se carguen los coches eléctricos al 90%. ¿Para qué? Pues para estresar menos a la batería, ¿no? Con menos carga, menos estrés, pero eso son medidas de, pues como te digo, de impotencia, de no puedo hacer más, algo tengo que hacer, pues voy a dictar esta medida, ¿no? Por dictar algo. Pero eso y nada, todo es lo mismo que dicen en Málaga. Bueno, pues me imagino que me va a caer el chaparrón, pero desde luego creo hay que ser imparcial y hay que hablar de unas cosas y también de las otras. Te voy a invitar a suscribirte, como de costumbre, solo tienes que dar al botón. Y bueno, pues te invito también a dejar tu opinión más abajo y también te pediría un like para este precioso programa. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.